Anacleto Ximengua, obispo santo o santo obispo. La pasión de este hombre no ha dejado indiferente a nadie. Monseñor Anacleto Ximengua nace en Mitemlete, Evinayon, el 2 de junio de 1936. Pues la historia de Monseñor Anacleto Sima parte de ese pueblo donde él nace y sobre todo aquellos momentos en los que sus padres vivían en las aldeas, aquí hay cerca, donde se llama Mongón, donde vivían antes sus padres. Entonces ha sido uno de los que lucharon para que pudieran vivir todos juntos aquí. Y se llama, por eso el pueblo se llama Mitemlete, porque el mismo río pasa en ambas partes y se desemboca aquí abajo, entonces viven como si fuera una isla. Y se establecieron aquí sus padres, empezaron a convivir juntos y dejaron algunos que vivían en Ambonga, más allá adelante, otros que vivían allá arriba. Y todas esas aldeas que habían en aquellos momentos, así iban viviendo, unos visitando otros y no sé qué, hasta que un momento pues tomaron la decisión de comunicar a sus padres que es mejor que vivan todos juntos. Así empezaron a vivir aquí, allá abajo, donde vivía antes su padre con una casa de madera. Y desde ese momento, pues siendo él joven, se fue a estudiar después de San José. Ya se fue a Europa y su padre pensaba que a la vuelta pudiera estar con su hijo, porque su madre muere apenas él teniendo 3 años, muere muy joven su madre. Y se quedaron, y gracias a su hermano mayor que se ocupó de ellos, así empezaron a vivir todos juntos aquí en el mismo lugar, empezar los estudios y continuar para adelante. Atraído por la vocación sacerdotal, ingresa muy joven en el Colegio Misión San José de Evinayon, donde realizaría los estudios primarios. Destacado por sus dotes, humildad, servicialidad, entrega, docilidad, además de su tierna inteligencia, es seleccionado para entrar en el seminario de Banapá, donde cursaría los estudios de Humanidades y Filosofía. Como hombre que por vocación desde muy joven nos inculcó en estos valores. Por eso le lloramos en muchos sitios de Guinea Ecuatorial donde él ha dejado la huella del amor que tenía por su familia y por todo el pueblo de Guinea Ecuatorial. En España, en los años 1958 al 1963, realiza su formación intelectual, espiritual, moral y humanitaria, así como la teológica en el Seminario Mayor Diocesano, compaginándolo con la especialidad en espiritualidad en la Universidad Pontificia de Salamanca. Cuando, después de que fue ordenado sacerdote y mucho antes, recorría todos los pueblos donde estaba su sangre, siendo seminarista. Y una vez ordenado sacerdote en Albacete en el año 1963, recorrió y recorría, no una vez, sino todas las veces que podía, cuando tenía fuerzas, hasta cuando se puso enfermo. Este hombre ha muerto recordando el nombre y apellido de todos sus parientes de seminarios por todo el territorio de Guinea Ecuatorial. Es ordenado sacerdote en 1963. El joven padre Xima fue destinado en 1964 por Monseñor Gómez Marijuán en el seminario de Banapá como formador, profesor de espiritualidad y ecónomo, además de párroco en Sacribafán. El sacerdote, como dice la Escritura, Dios primero te elige, te llama y después te da una misión. Entonces es una vocación a la que Dios llama. Y cuando Dios llama,
y el llamado entonces responde, es cuando realmente poco a poco Dios va cumpliendo su mandato en el elegido. Se ve que en él, lo que él vivió, por ejemplo, como sacerdote en la misión pastoral, porque tener Ebinayon y Akurenam como párroco y aquellos tiempos, cómo estaba la cosa en nuestro país, que no había buenas carreteras, para tener acceso a los pueblos no era una cosa fácil. Pero era un hombre con un alma, pero increíble, era una cosa sobrenatural. Porque caminaba, incluso yo cuando lo conocí siendo pequeño, pues cuando se cruza en un río, pasando por un árbol, nos enseñaba cómo se coloca los pies para pasar. Era una cosa increíble, para no caer en caso de que sea resbaladizo. Incluso en la vida pastoral nos decía que cuando uno va a la misión que no ponga chancletas, que esté bien, que ponga buenos zapatos para caminar, porque exige también sufrimiento, entrega. Y eso es, y después, el hecho de estar siempre con las personas era para no recordar el sufrimiento que supone esto. Entonces la alegría era entregarse por las almas, por la salvación de las almas. Y esta vida pastoral comporta ciertos elementos y cierta alegría, sobre todo cuando uno piensa en aquel que le ha encomendado esa misión, que es el mismo Cristo. Entonces esto ha enriquecido la vida pastoral de Monseñor Anacleto. De hecho, adaptaba a la vida de las personas, de las almas a las que él se dedicaba. Y creara la diócesis de Bata, en el año 1966, el padre Anacleto Simengua es destinado por su nuevo obispo, Monseñor Rafael María Yabui, párroco de Santa Bárbara Curenam, y 2 años después, responsable pastoral de la parroquia de San José de Vinayón. La santidad, creo que la santidad es un don de Dios, porque en determinadas personas el don de la santidad, como la vocación, la llamada, porque para ser sacerdote hay que tener vocación, hay que estar llamado. Puedo dar el testimonio de que algo me hace pensar que el Monseñor Anacleto realmente fue un hombre llamado, porque a lo largo de su vida tengo muchos testimonios personalmente que él me dio, que me hace pensar que su forma de hacer las cosas, su forma de vivir, sobre todo su forma de dar testimonio de la fe en Dios, era una fe verdadera. Muy entregado a su pastoral rural y erigido el seminario interdiocesano de Niefan en el año 1974, el padre Anacleto Sima recibe con sorpresa el decreto de cambio de destino para formar parte del primer equipo de formadores de dicho seminario interdiocesano, encargándose de la formación y el cuidado espiritual de los jóvenes vocacionados. 2 años más tarde, el padre Anacleto Sima sufriría en carne y hueso la dura persecución contra la iglesia del régimen pasado, siendo encarcelado y cruelmente torturado entre los años 76 a 79. Gracias al golpe de libertad el 3 de agosto de 1979, sería liberado por su excelencia Obiang Baja para proseguir proclamando y cantando eternamente las misericordias de su Dios. Porque como sacerdote que fue en el periodo de la persecución de la iglesia en Guinea Ecuatorial, yo soy testigo de lo que sufrió para dar testimonio, porque él era sacerdote en los peores momentos de la persecución de la iglesia y fue machacado
y torturado, que Dios me libre. Ahora que nos abandona, no es tanto por la edad, sufrió por la fe, para demostrar que el que tenía fe en Dios, la tenía en cualquier momento. Y eso le hizo soportar todas las tentaciones que le tocó vivir como sacerdote. Según decía, la cárcel le hizo más fuerte en la fe y recobró nuevos ánimos y nuevos bríos para el ejercicio de su sacerdocio ministerial. De este tiempo de prisionero por Cristo, el padre Anacleto siempre decía: Macías no sabía el bien que nos hacía. Maravilloso testimonio de fe y de perdón. Y canturreaba con el Salmo 88, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Reabiertas las iglesias, en el año 1979, el sacerdote Ximengua volvería como párroco a su Ebinayon natal. En esta nueva misión pastoral, además de recorrer a pie todas las capillas de su encomienda pastoral, reabre también el internado de niños y el preseminario de Misión San José, donde saldrían muchas vocaciones sacerdotales al servicio de la Iglesia de Dios. En el año 1983, el Papa San Juan Pablo II sorprendería a propios y extraños nombrando a Monseñor Ximengua obispo de la diócesis de Bata, y recibió la ordenación episcopal de manos del propio Papa el 6 de enero de 1983 y tomó como lema de su ministerio episcopal Ut Unum Sin, que significa que todos sean uno. Puede ser una expresión de mayor santidad de su vida, como decía antes, porque él trabajó con el mismo corazón que tenía Cristo con sus hermanos. Por eso su lema de Ut Unum Sit, que todos sean uno, que todos sean uno, en esa unidad, en esa expresión, porque tantas cosas que había visto en su vida pastoral antes de que sea obispo, entonces él había sacado la conclusión de que es mejor que todos estemos en el corazón de Jesús, en el Padre. Así como el Padre y yo somos uno, queremos que también vosotros lo seáis. Y cuando, sabiendo que el corazón humano es donde reside todo, como dice el Evangelio, la envidia, el desorden, la mentira, el odio. Pero si uno entrega su corazón a Dios, a pesar de su debilidad, no pueden dominar en esa persona ese tipo de miseria, esta vida de pecado. No puede ser el fundamento de la vida de un cristiano. Por eso, él, con su propia experiencia de vida, que Dios ha querido y ha podido que sea así, le llama en el mismo mes de su corazón. Se hace sacerdote en este mes, es decir, que venga al mundo, viene al mundo en este mes. Así lo quiso Cristo. Con estas premisas de su lema episcopal, Monseñor Anacleto Ximengua sirvió como pastor bueno a la diócesis de Bata hasta el 11 de mayo del año 2002, fecha en que por razones de salud renunció a su ministerio episcopal. Durante su ejercicio, Monseñor Anacleto Xima fue presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial entre los años 1992 a 2001. Era un gran pastoralista y un evangelizador nato, impulsor de grandes obras pastorales en su diócesis. Trabajó generosamente por la formación espiritual, moral, pastoral e intelectual de su clero, y gran conocedor e impulsor de la inculturación. Ha sido un obispo insigne en la historia de la Iglesia en Guinea Ecuatorial. Su trabajo ardiente, su fervor pastoral
Y esto lo hemos podido constatar en su propia vivencia como obispo, en las coincidencias que han rodeado en torno a su muerte. Nace en un mes de junio, se ordena de sacerdote en un mes de junio y muere en el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, mes de junio. Son brotes de santidad, como decía el arzobispo en la misa ezequial. Yo creo que es un ejemplo que todos los cristianos, trabajadores de la Iglesia, tenemos que imitar. Su vida sencilla, su vida humilde, entregada a todos los cristianos. Hay anécdotas, cada uno tiene algo que contar. Y es que Monseñor Anacleto Sima recorría pueblos, recorría distritos, anunciando de palabra y de obra el anuncio de Cristo resucitado. Es un fervor, es una alegría para todos los cristianos y para la Iglesia de Guinea Ecuatorial. La semilla o la sangre de los mártires es semilla de los cristianos y ahí tenemos que quedarnos. El obispo Sima recordaba siempre a sus sacerdotes a no ser como las serpientes, que cuando pasan por la hierba no dejan huellas. Vosotros, decía, sacerdotes, dejad huellas de buenas obras, porque por vuestras obras os conocerán. Monseñor Anacleto Sima ha sido un pastor humilde, paciente, cercano, sencillo y generoso, hombre de una pieza y enteramente de Dios. Estos signos de santidad en él se han manifestado en los siguientes datos providenciales. Nace un día 2 de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Se ordena sacerdote el 29 de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, y retorna a la casa del Padre el 30 de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Que el mismo Jesucristo, que nos recuerda: yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá para siempre. Monseñor Anacleto está vivo para Dios porque ha creído en él siempre. Bueno, la impresión que tengo sobre esa coincidencia de que nace mes de junio, se ordena de sacerdote en mes de junio y muere en mes de junio, yo creo que ha sido por la divina providencia de Dios. Ha querido elegirle en este mes, ha querido llamarle en este mes y ha querido que retorne a la casa del Padre en este mismo mes. Entonces, esta grandeza solamente puedo confiar de que solo Dios sabe lo que hace. Había una frase que tenía, que decía siempre: todo lo que Dios hace, bien hecho está. Decía siempre esa frase: todo lo que Dios hace, bien hecho está.